ustedes se están preparando para una pequeña siesta en ese momento. Así que vamos a terminar ese retiro haciendo la pregunta que hemos hecho en los dos últimos temas, pero que debemos hacer ahora con más énfasis. ¿Qué es lo que es avivamiento? Estamos hablando de avivamiento estos días todos, y la pregunta es, ¿qué es lo que es avivamiento? Cuando se habla de avivamiento, normalmente la gente piensa en los grandes movimientos de avivamiento en la iglesia. Hemos hablado de avivamiento en la vida personal, avivamiento en la familia, pero en términos generales, cuando se habla de avivamiento, se piensa en iglesia. Se piensa en el impacto del avivamiento en la iglesia. Por eso hay tanta iglesia con nombre de avivamiento. Avivamiento de esto, avivamiento de aquello. En los últimos años, en el último siglo, la idea de avivamiento estuvo limitada al espectro pentecostal. Tanto que en la actualidad, cuando se piensa en avivamiento, se piensa en el avivamiento de la calle Azusa, se piensa en el avivamiento pentecostal aquí en Chile, se piensa en el avivamiento de las iglesias pentecostales y neopentecostales. Y nosotros que somos históricos, que somos reformados, nos hemos alejado de esa idea de avivamiento o del concepto popular de avivamiento porque eso pareciera algo muy pentecostal. Y no quisiéramos parecer pentecostales, así que nosotros decíamos, nosotros somos de la palabra y no del alboroto, del caos, del movimiento, todo que es lo que la gente llama avivamiento. Normalmente la gente piensa, digo evangélicos en general, que el avivamiento está asociado a que estamos aquí y viene el avivamiento y todos empiezan a orar juntos, a gritar y a hacer cosas. Esa es la idea popular del avivamiento. Nosotros sabemos bíblicamente que no es así. También hemos visto en la historia que tampoco es así. De hecho, en el siglo XVIII hubo un gran avivamiento ahí en Estados Unidos y ese avivamiento se dio en medio de los puritanos y de gente que era profundamente fiel a la palabra. Y uno dice, para nosotros, para nuestra cultura actual, la gente que ignora un poco la historia de los últimos siglos del cristianismo, dice, pero ¿cómo será posible que en medio a un ambiente teológico tan profundo pueda surgir un avivamiento? Porque el avivamiento tiene que ver muchas veces con la emoción, ¿sí o no? Uno piensa en la emoción, en el sentimiento, en la experiencia, y no está de todo equivocado. Algunos de los avivamientos que ocurrieron en la historia ocurrieron en respuesta a la frialdad intelectual de la iglesia, ocurrieron en medio a una flexibilidad moral, ocurrieron en medio a un exceso de tolerancia y un exceso de permisividad dentro de la iglesia. Y así fue como hemos visto en la historia muchos de esos avivamientos. Cuando nosotros hablamos de avivamiento, estamos hablando hoy de una acción sobrenatural de Dios en su iglesia, que la pueda reactivar de tal manera a que ella sea efectivamente la iglesia de Jesucristo como su palabra dice. A que sea una iglesia que actúe poderosamente en las ciudades. Y eso es el punto, por eso estamos hablando de avivamiento. Necesitamos hablar de avivamiento, porque la pregunta que queda es, ¿hay poder en la iglesia? ¿Es la iglesia poderosa? Pensemos en la realidad chilena. En los últimos 20 años el número de evangélicos ha seguido en el mismo nivel. La sociedad ha crecido. Han habido más chilenos que en 20 años atrás, pero el número de evangélicos se mantiene. Por lo tanto, no es un mantenimiento, es un decrecimiento. Pero en esos últimos 20 años Chile ha experimentado una población de gente agnóstica y religiosa que pasó de los 4 a los 24%. Existen en Chile hoy día más ateos y agnósticos que evangélicos. Y cuando decimos evangélicos de una manera muy genérica. Muy genérica. En otras palabras, nosotros estamos hablando que de los 18 millones, 2.800.000 personas, o 2.800.000 personas, son consideradas evangélicas.
Es decir, hay 15 millones de personas en Chile, solamente en Chile, que no conocen a Jesús. Que no conocen a Jesús. Por lo tanto, nosotros no podemos pensar que la iglesia está bien, porque no está. Sí hemos visto que nuestras iglesias, la Iglesia Presbiteriana de Chile, han experimentado un crecimiento, pero tenemos que ser muy honestos. El crecimiento más que bastante tímido. Ha sido un crecimiento no verdadero. Lo que hemos visto es un flujo de creyentes de otras iglesias para las nuestras. Eso es. Si yo voy a un cajero y giro 20,000 pesos, yo no me gané 20,000 pesos. Yo sigo teniendo la misma cantidad de dinero que tenía antes. Porque tanto la cuenta como la billetera pertenecen al mismo dueño. Entonces, cuando hay un movimiento, un flujo, una migración de miembros, el balance sigue igual al final. Cuando nosotros estamos hablando en crecimiento, estamos hablando en conversión. Tuvimos recién la reunión del presbiterio y se hizo un análisis estadístico, lo que fue bastante triste. La cantidad de miembros recibidos por bautismo y profesión de fe, cuando no es nula, es bajísima. Esa es la realidad de nuestra iglesia. Nosotros tenemos que hablar del avivamiento porque nosotros necesitamos un avivamiento. Tenemos que hablar de avivamiento porque nosotros necesitamos salir de la zona de ceguera o de comodidad en la que estamos. Necesitamos hablar de avivamiento porque quizás lo que somos nos refleja la gloria del dueño de la iglesia. Quizás la forma como hacemos iglesia no está reflejando la verdadera gloria del Señor de la iglesia. Abra su Biblia ahí en Apocalipsis 2, los versículos 1 al 7. Apocalipsis 2, de los versículos 1 al 7. Hemos hablado ya en los dos últimos temas en textos del Antiguo Testamento. Entonces, para equilibrar, vamos al Nuevo. Apocalipsis 2, ¿encontramos? Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice eso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene su oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nosotros conocemos las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis. Hemos estudiado esas cartas en los adolescentes ahí en el sinodal. Después, si usted tiene alguna duda con relación a ella, busque a algún adolescente que estuvo en el sinodal y ellos les pueden explicar. Normalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos en las iglesias? Como hemos hecho en Viña y hacemos en otros lados, hacemos una serie de estudios carta por carta. Pero tenemos que entender estas 7 cartas como una unidad, porque al fin y al cabo no existen 7 iglesias, sino que una sola iglesia. Y debemos entender como un gran mensaje para la iglesia. Esa carta, a mi modo de ver, ella es la introducción a las 7 y refleja algo que está en el espíritu de las otras 6. En el espíritu de las otras 6. En última instancia, ¿qué es lo que Jesucristo está haciendo aquí con las iglesias? Jesucristo está retando a su iglesia
Está llamando la atención a su iglesia. Está exhortando a su iglesia, porque su iglesia se ha desviado, sea de una forma o sea de otra, sea encerrándose a sí misma, sea abriéndose a otras doctrinas, sea fracasando en la disciplina, sea como sea, la iglesia ha fracasado. Y en última instancia, la exhortación de la carta de Jesucristo a la iglesia de Éfeso se aplica también a todas las demás, o a casi todas. Por lo tanto, somos llamados aquí a reflexionar en esas cartas, viendo cómo Jesucristo cuida y gobierna su iglesia, cómo Él llama la atención a eso. Y es interesante porque esa carta a Éfeso es especial. Es especial porque el apóstol Juan fue pastor ahí. Pensemos en una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo, fue sustituido después por Timoteo y luego fue pastoreada por Juan, el apóstol Juan. ¿Está bien o no? ¿Está bien de pastor Éfeso? Está bien. Un lugar donde hubo un gran poder y mover de Dios ahí. Donde se derrumbó el templo a Diana, la adoración a la diosa pagana que era ubicada en esa ciudad. Una ciudad que experimentó una gran transformación, un gran cambio, donde el apóstol Pablo pasó muchos meses ahí, donde el apóstol Juan pasó mucho tiempo ahí. Una ciudad que fue enseñada, que fue capacitada, una ciudad donde los creyentes se fortalecieron. Esa ciudad era una ciudad especial, una ciudad que era eje para todas las demás ciudades en esa región. Y por lo tanto, el hecho de que sea la primera ciudad a la cual se refiere Juan tiene sentido, tiene significado. Era quizás la ciudad más importante de las 7. Y la ciudad en la cual Juan tiene una relación personal más íntima. Ahora, la carta escrita a Éfeso tiene algunos detalles. Así como las demás, Jesucristo se presenta, Jesucristo escribe al pastor de la iglesia, porque dice al ángel de la iglesia escribe, y Jesucristo entonces se refiere a la iglesia apuntando sus cosas positivas y negativas. Hace un análisis ahí, pero el propósito del análisis es exactamente estimular a que la iglesia abandone sus caminos malos y vuelva a Jesucristo. Y es interesante, el destaque ahí son para el trabajo duro. Qué bueno. De hecho, si fuera para nosotros, imagínense que Jesucristo nos manda una carta y empieza a leer: conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y va, hasta el versículo 3, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente para mí, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y nos quedamos ahí está bien. Ya Jesús no diga nada más. Pero Jesús sigue, y ese es el punto. Pero, ese pero es lo que nos conmueve. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nosotros cuando leemos esto podemos decir: ay, que le pone color, que le pone color. ¿Qué más querí? Estamos bajo persecución. La idolatría afuera está terriblemente fuerte. Nosotros tenemos que luchar día a día para vivir el evangelio. Más encima surgen los enviados de Satanás predicando un mensaje mentiroso, y tenemos que luchar dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en las casas. Es difícil. Y la iglesia puede decir: ¿qué más querí? Como que si Jesucristo estuviera cobrando: ay, que no me querí, que no me amáis, no me contestaste en WhatsApp, me dejaste en visto. Solemos pensar así si pensamos fríamente así o superficialmente sobre esto, porque parece que no tiene el mismo peso de todo lo que Jesús había dicho. Has trabajado duro, has rechazado a los herejes, te has portado bien, has permanecido, has trabajado por amor de mi nombre, bien. Pero, como si fuera un pequeño detalle, es que has dejado tu primer amor. No es que ellos ya no amaban a Jesús. Jesús dice que ya no me amas tanto como me amabas al inicio. Pero Jesucristo deja bien claro que eso no es algo superficial, que eso no es algo cosmético, no es algo periférico. Porque al final dice, llama al arrepentimiento y dice: pues si no, es decir, si no te arrepientes, vendré pronto a ti, pronto. Y
te quitaré el candelabro de su lugar. En otras palabras, vendré pronto a ti y esa iglesia dejará de existir. Es el significado. Es el significado. Es un mensaje grave. Es un mensaje gravísimo. Es un mensaje que Jesucristo pone en un nivel de alarma máxima. Eso es sumamente grave. Este amor no es algo periférico, sino que es algo fundamental en la relación conmigo. Cuando nosotros hablamos de avivamiento, estamos hablando del espíritu en el cual está escrita esa carta. Porque nosotros a veces tenemos una comprensión de nuestra relación como iglesia, con Jesucristo y como iglesia con el mundo, que no es realista según el Evangelio. Nos ilusionamos un modelo de iglesia, un estilo de iglesia, que no es el bíblico, y nos acomodamos a ello. Y nos acomodamos a ello. Muchas veces el Jesucristo al cual estamos adorando no es el Jesucristo de la Biblia, es el Jesucristo que tenemos forjado, formado en nuestras mentes. Y por eso nos preguntamos por qué el Evangelio es tan ineficaz en nuestra ciudad y en nuestro país. Estuve compartiendo con los adolescentes que hace unos meses me tocó conocer algunos países en Centroamérica. Imagínense ustedes un país que declara tener un 50% o casi eso de evangélicos. Y uno dice, ese lugar debe ser un buen lugar para vivir. Porque hay mucha gente que ama al Señor y ha servido al Señor en ese país. Pero la realidad es lo opuesto. No es un buen lugar para vivir. De hecho, está bajo un régimen dictatorial, está pasando muchas miserias. Uno se pregunta, pero ¿dónde están esos 50%? ¿Dónde se esconden esa gente? Y si uno habla de avivamiento, la gente dice, no, avivamiento, todos queremos avivamiento. Pero ese avivamiento nunca es un avivamiento de Jesucristo. Nosotros estamos hablando de avivamiento en estos días, porque queremos un avivamiento, pero no el avivamiento popular, no el avivamiento de humo, que hace grandes ruidos y deja poco contenido. Nosotros no queremos un avivamiento donde usted se vaya a la casa sintiéndose bien consigo mismo, bien con su iglesia. Queremos el avivamiento donde te vayas sintiéndote mal. Pero esa sensación de que estoy mal, pero es el mal necesario para que yo esté bien. Cuando Jesucristo entrega estas cartas, cuando entrega esa carta a la iglesia de Éfeso, la sensación a la iglesia, pese a las palabras bonitas de Jesús, el resultado fue un resultado de dolor en el corazón. Jesús se puso grave ahí. Jesús se puso muy grave ahí. Porque cuando Él dice pronto, es pronto. Es decir, hay que tomar una actitud ahora. Por eso lo que queremos conversar es sobre eso. Jesucristo dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y la iglesia chilena ha dejado su primer amor a Jesucristo. Vamos a celebrar 150 años de David Trumbull. Y podemos pensar en los grandes desafíos que aquellos hombres y mujeres se enfrentaron llegando a Chile 150 años atrás. Yo me acuerdo que cuando empezamos con el proyecto Pródigo, escuchamos de gente de la iglesia y fuera de la iglesia diciendo, no, es que es muy difícil, ahí la gente es muy católica. Y yo me quedaba pensando en cómo sería para Trumbull, ¿no? ¿Qué tan más católica sería la gente en aquellos tiempos? Si pensamos hoy día que los medios de comunicación trabajan en contra de la iglesia, imagínate en aquellos tiempos, donde el Estado entero trabajaba contra la iglesia. Y hemos visto la labor de hombres y mujeres en el pasado, plantando iglesias, estableciendo congregaciones, construyendo un colegio. Hoy día nos cansamos con mantener todo eso. Imagínense el hacerlo. Nosotros en Prueba estamos locos con el terminar una pared y un baño. Imagínate construir el templo de Valpo. ¿Cómo habrá sido eso? Imagínense la batalla espiritual, moral. Pero la iglesia ha progresado en los peores momentos de la historia. Y nosotros que vivimos no los peores momentos de la historia,
estamos muy acomodados y sentimos temor a cualquier movimiento, a cualquier dificultad. Eso es porque hemos dejado nuestro primer amor. Podemos decir que hay cosas que rescatar, pero sí tenemos que ser muy honestos con eso. Necesitamos hablar sobre el avivamiento, porque nosotros no somos la iglesia que Jesús quiere que seamos. Ese texto va a permitirnos conversar un poco sobre el avivamiento que necesitamos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos como iglesia para experimentar un verdadero avivamiento? Según lo que Jesús dice aquí a esa carta a la iglesia de Éfeso. Lo primero que nosotros necesitamos entender es que es fundamental para el avivamiento un diagnóstico realista. Un diagnóstico realista. Porque nosotros somos muy generosos con nosotros mismos. Tenemos la tendencia a decir, bueno, es que no está tan malo. No, es que todo el mundo está así. Tenemos el 16%, pero mira al lado ahí, en Bolivia hay 10, en Perú hay 12, así que estamos bien en el promedio. Es como cuando un alumno saca una mala nota en la prueba, pero la sensación de frustración es disminuida porque los demás compañeros también. Así que uno no se siente solo en la desgracia. Estamos todos desgraciados juntos. Yo me caigo, pero no me caigo solo. Y da una sensación de tranquilidad. Porque el temor es, ¿seré solamente yo el ignorante aquí? Todos pasaron, todos aprobaron, menos yo. Pero utilizamos eso como un mecanismo de defensa. Hay muchos mecanismos de defensa que utilizamos en la iglesia en contra un diagnóstico realista. Fíjense que Jesucristo es el que da el diagnóstico. ¿Y bajo qué característica? Él se presenta primeramente al liderazgo de la iglesia, porque él dice, al ángel de la iglesia escribe, es decir, llamando en primer lugar la responsabilidad del liderazgo, y dice, el que habla aquí es el que tiene las 7 estrellas en sus manos, es decir, el que tiene los pastores en sus manos, tanto para protegerlos como para juicio. Ojo con eso, tanto para protección como para juicio. En última instancia es Jesucristo quien gobierna su iglesia. Eso no serviría para decir que, bueno, toda la culpa entonces tiene Jesucristo. Yo no tengo la culpa. Él es quien gobierna la iglesia. No es así. Él tiene ahí en sus manos. Él tiene ahí en sus manos a los pastores, a los líderes de la iglesia. Pero el que camina en medio de los 7 candelabros. En otras palabras, es Él que está en medio de su pueblo. Es con base a eso que Él puede decir, conozco tus obras. Todas las cartas tienen esa expresión, yo conozco tus obras. En otras palabras, no hay como ocultar a Jesucristo la real situación de la iglesia. Nosotros tratamos de ocultarla a nosotros mismos, tratamos de bajar el perfil, tratamos de decir, no están así. Pero Jesucristo que ve, y Jesucristo que sabe, Jesucristo va y dice, yo conozco tus obras, yo las conozco perfectamente, para bien y para mal, yo las conozco. No hay cómo ocultarlas de mí. Por eso necesitamos un diagnóstico realista, porque Jesucristo nos ve. Y la iglesia es de Jesucristo, Él exige de nosotros responsabilidad con lo que es suyo. Por lo tanto, Él se presenta así y hace un diagnóstico de la iglesia. Primeramente, Él va y va a ser bien honesto con la iglesia, alabando lo que hay que ser alabado, reconociendo lo que hay de positivo. Porque nosotros somos así, 880. O bajamos el perfil, o nos ponemos así como los criticones. Hay gente que es criticona. Hay gente que ninguna iglesia sirve. Hay gente que todo está mal. No, que el pastor, el consistor, el presbiterio, el sínodo, no, que la gente, no, que los evangélicos, no, que todos están mal, menos uno, obviamente. Nadie es tan reformado como uno, nadie es tan fiel como uno, nadie es tan correcto como uno, nadie es tan presbiteriano como uno. Y hay otros que son lo opuesto. Todo está bien. Pero eso no si está bien, si con el tiempo aprende. No, si así no hay problema. Pero si esa persona está en pecado, bueno, ¿quién no es pecador aquí? Y vamos así en esos dos extremos.
Jesucristo va y da un diagnóstico preciso. Él va y dice, ¿qué es lo que está bien con la iglesia? Y destaca eso. Eso es positivo. Tenemos esa seguridad de que todo lo que estamos haciendo bien, Jesucristo ve. No es un mal jefe. Él ve. Él conoce. Él reconoce. Está bien. Pero también el problema aquí, el punto aquí, es el diagnóstico que Jesucristo da con relación a lo que va mal. Y Jesucristo da un diagnóstico bastante duro, bastante terrible para esa iglesia. Algo que nosotros no quisiéramos escuchar. Y ese es el punto acá. Jesucristo pone entonces la perspectiva de que la iglesia es la iglesia de Él. Por lo tanto, Él tiene el derecho de dar el diagnóstico para su iglesia. El problema es que nosotros hemos fracasado en establecer un diagnóstico realista en nuestra iglesia. Porque cuando hablamos, si hablamos de números, la gente dice, no, es que no todo se trata de números. Pero si hablamos en calidad, vamos a decir, no, es que eso es relativo. Y tratamos de una manera u otra bajar el perfil al problema. Tratamos de una manera u otra de decir que el paciente que está al borde de la muerte, es decir, está por morir, pero escucha que se ve en su pelo, te peinaste, te cortaste el pelo. ¿De qué estoy hablando? Eso es una irresponsabilidad. Cuando nosotros nos permitimos un diagnóstico demasiado positivo o incluso demasiado negativo, estamos siendo irresponsables con la iglesia. Y hay algo que está claro en estas 7 cartas. La iglesia no es mía. La iglesia no pertenece al consistorio, la iglesia no pertenece al presbiterio, la iglesia no pertenece al sínodo, la iglesia pertenece al Señor Jesucristo. Yo no puedo jugar con ella. Yo la tengo que cuidar, porque luego me tiene en sus manos. Y Él puede mover el candelero del lugar. En otras palabras, iglesias mueren por el juicio de Dios. Fíjense lo que pasó con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Fíjense lo que pasó en el Antiguo Testamento. ¿No amaba Dios a Israel? ¿Cuántos profetas el Señor no ha enviado para llamar a Israel al arrepentimiento? ¿Cuántas veces desde el inicio, desde Moisés, el Señor había hablado, pero si ustedes no obedecen mis mandamientos, un pueblo lejano les vendrá y les quitará todo? ¿Y no amaba al Señor a su pueblo? Sí que amaba. Incluso les dio líderes según su corazón. Pero eso no impidió que Jerusalén fuera destruida, que el templo fuera quemado, que sus muros fueran derrumbados. Eso no impidió que su pueblo fuese llevado al cautiverio. Eso no impidió en la muerte de sus reyes, de sus sabios, de sus gobernadores. El Señor ama a su iglesia. Por eso Él establece el diagnóstico realista de su iglesia en la palabra. El punto es que nosotros leemos la palabra, comparamos con la iglesia y tratamos de bajar el perfil. Tratamos de justificar. Que bueno, es que en nuestro caso no es bien así. Tratamos de justificar las bancas vacías, diciendo o apuntando hacia el pasado. Eso es lo que pasaba con Éfeso. Ellos se justificaban en su pasado glorioso para explicar el fracaso del presente. ¿Qué es lo que pasaba con Éfeso? Ellos estaban simplemente manteniendo el trabajo. Eso es lo que estaban haciendo. Manteniendo el trabajo. Ya no estaban evangelizando, ya no estaban creciendo, ya no estaban prosperando, ya no veía el mismo amor, el mismo poder, la misma acción sobrenatural de Dios sobre ellos. Algo había, pero hace mucho, y eso es lo que dice el texto, hace mucho que ellos habían abandonado el verdadero amor por el Señor, el verdadero amor al Señor de la iglesia. ¿Y cuál es el problema acá? El problema es que muchas veces el Señor nos exhorta porque empezamos a amar más a la iglesia que a Jesucristo. Empezamos a amar más nuestras programaciones que a Jesucristo. Empezamos a amar más nuestro bienestar que a Jesucristo. Y nos acomodamos con el hecho de que los perdidos sigan perdidos y que la iglesia no siga creciendo y que la iglesia, y que veamos a nuestros hijos abandonando el evangelio después de los 18 y que veamos las familias viviendo en el adulterio y que veamos las familias viviendo en las diversas separaciones, en las crisis, en los problemas, sin una respuesta verdadera de la palabra, y decimos, bueno, eso suele pasar.
Y justificamos los problemas, y justificamos nuestro pecado, y justificamos nuestra falta de oración, y justificamos nuestra falta de santidad al Señor. Tenemos que ser un pueblo que hace un real diagnóstico de su iglesia. Y nosotros tenemos que ser bien honestos. Nuestra iglesia ha experimentado en los últimos meses una división. Y eso duele. Pero el problema no es solamente esto. El problema es que si como resultado de ello nuestra reacción es simplemente, bueno, nosotros estábamos bien, ellos eran los descontentos, ellos eran el problema, así que el problema se arregló, se acabó. Si seguimos con ese pensamiento, seguiremos viviendo una utopía no realista, porque esa división es un síntoma de una realidad. Nosotros tenemos que ser honestos. Como iglesia chilena, no solamente la presbiteriana, pero como iglesia chilena, no hemos aprendido a unir pobres y ricos. Chile está dividido claramente entre pobres y ricos, culturalmente, socialmente, geográficamente. Y hemos experimentado eso dentro de nuestras iglesias. Y el prejuicio va de ambos lados, ambos lados. Cuando el pobre va a la iglesia el rico, cuando el rico va a la iglesia el pobre. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Tenemos que ser realistas, porque Jesucristo ha llamado a ambos. Tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a transformar, tenemos que revertir esa herida cultural con el Evangelio, y no hemos aprendido todavía. Tenemos también que aprender a manejar el crecimiento de la iglesia. Si la iglesia crece, las cosas cambian. Yo tengo que aprender a manejar la oposición, la opinión contraria, sin echar a ese hermano de mi iglesia. Suele ser así en los latinos. Nosotros somos así. La gente se enoja, toma su cosa y se va. ¿Pero por qué? Podemos aprender a convivir en la diferencia. El Evangelio nos da eso. Fíjense los 12 apóstoles. Jesucristo va y llama pescadores y cobradores de impuestos. Jesucristo estaba loco. Son enemigos sociales. Ese sacaba plata a ese por años. Más encima Jesús une a un que era celote. Era ahí una locura ideológica en el grupo de estos 12, sin contar Judas. ¿Qué pensaba Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo no formó un grupo homogéneo de gente igual, que pensaba igual, que trabajaba igual? ¿Por qué hemos alimentado la idea de que la iglesia tiene que ser así? La homogenización de todos. Tenemos que pensar todos de igual manera, actuar todos de igual manera. Y Jesucristo va llamando gente, pobres y ricos, feos y bonitos, enfermos y sanos, trabajadores y empresarios. Y une a todo eso. Tenemos que entender que el Evangelio es contracultural y la división es parte de la cultura, y nosotros tenemos el deber de aplicar el Evangelio y no de fomentar la división con la cara y con la forma de la iglesia. Tenemos que ser honestos con eso. No podemos tener un informe de nuestras actividades del año pasado que siguen igual o peor que el año anterior y decir, bueno, no hay nada que hacer. ¿Cómo no hay nada que hacer? Eso es terrible. ¿Cómo eso no nos conmueve? ¿Cómo puede ser que usted va al doctor, el doctor te da una mala noticia, usted vuelve, bueno, es la vida? No es así. Te vas a poner triste, desesperado, pensando en las opciones, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Y por qué no hacemos eso con la iglesia? No podemos bajar el perfil, no podemos permitir vivir una ilusión. Tenemos que ser realistas, y eso es lo que el Señor llama acá. Leonard Ravenhill va a decir: el triste hecho es que el fuego de los altares está ardiendo muy débilmente, o se haya apagado del todo. La reunión de oración está muerta o moribunda por nuestra actitud con respecto a la oración. Parecemos estar diciendo a Dios que lo que fue empezado en el Espíritu podemos terminarlo en el poder carnal.
Dime si no es así. Hagamos un análisis de cómo está nuestra escuela dominical. Si hay algo que es más débil en una iglesia, después de la reunión de oración, es la escuela dominical. En todos los sentidos. No solamente porque la gente no va, muchas veces porque la calidad es baja. ¿Qué está pasando con nosotros? Leonard Ravenhill escribe un libro donde él cuestiona a los predicadores. ¿Qué pasa con nuestra predicación? ¿Qué pasa con mi predicación? ¿Será que nosotros estamos llevando un contenido que es reformado, que es verdadero, pero sin poder de Dios? Sin el poder espiritual de transformar vidas. ¿Por qué nuestras predicaciones son tan vacías? ¿Por qué nuestras predicaciones son tan estériles? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Será que nosotros estamos trayendo al liderazgo de la iglesia la preocupación mayor con la plata que con las almas? ¿Será que la manera como estamos como presbíteros de la iglesia, será que la manera como estamos pastoreando la iglesia es simplemente sentarse en una reunión consistoria y tomar algunas decisiones? ¿Será que es eso lo que es? Para eso el Señor nos eligió, para eso el Señor nos puso a cargo de su iglesia. ¿Dónde está el poder de Dios a través de nosotros ahí? ¿Será que cuando los músicos se paran adelante es solamente técnica, es solamente profesionalismo? Porque si el predicador cuando predica únicamente con su intelecto, pero sin el poder de Dios, no transforma personas. El profesionalismo en la alabanza, el profesionalismo en la administración tampoco transforma personas si no hay ahí un profundo poder de Dios. Tenemos que ser honestos con eso. Y tenemos que ser duros con eso, porque Jesucristo es, porque la iglesia es de Jesucristo. Si yo no puedo jugar con la plata ajena, mucho menos con la plata de Jesús. Y Jesús ha dejado claramente que Él cuida su iglesia. Y si nosotros la estamos echando a perder, Él vendrá contra nosotros. Él vendrá en contra de nosotros, comenzando por sus líderes, comenzando por sus pastores. Tenemos que hacer un diagnóstico realista de lo que está pasando. ¿Cuál es la consecuencia de ese diagnóstico? Un quebrantamiento verdadero. Y de eso tenemos que ser bien claros. Cuando pensamos en avivamiento, muchas veces pensamos en la alegría, en el mover, en el júbilo de una gran pasión por el Señor. Pero debemos entender que la gran alegría por el Señor tiene inicio en el gran sufrimiento y dolor y tristeza por el pecado. No hay avivamiento sin quebrantamiento. No hay avivamiento sin arrepentimiento. No hay avivamiento sin un corazón que está postrado al Señor. No hay. Yo no puedo pretender que el Señor me use si no hay un profundo convencimiento de mi miseria. Eso es lo que el Señor está llamando aquí. El Señor dice, eso es el problema de ustedes. Han abandonado su primer amor. Jesucristo da el diagnóstico puntual, certero. Y luego dice, arrepiéntete. Y es interesante porque la palabra que él utiliza y el tiempo verbal que él utiliza es de una acción puntual, única, de una vez por todas. Es diferente del arrepentimiento constante que yo debo tener en el proceso de santificación. La llamada aquí es un cambio 180 grados. Algo puntual de un problema específico. Cortemos la lecera, pongámonos al día. ¿Qué es lo que el Señor exige en su iglesia? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Debemos entonces ahí, como presbiterianos, como evangélicos presbiterianos reformados, redescubrir la oración. Redescubrir la oración. Pensemos un poquito en nuestras reuniones de oración. Nosotros conversamos más que oramos. Estamos hablando de nuestros problemas, compartiendo las cargas. Pero pensemos, nosotros compartimos más que oramos. A veces estamos más interesados en saber qué pasa con el hermano que orar por él, que orar con él.
el infaltable cafecito al final también toma su buen tiempo. Está bien, yo amo el café. Y está bien conocer el problema del hermano. Pero ¿por qué oramos tan poco? Yo crecí en la iglesia presbiteriana. Y el pensamiento normal era que oración era cosa pentecostal. Era así. Y dime si no es verdad. Porque el tema era, ellos oran porque no estudian. Pero nosotros estudiamos y oramos lo necesario. Es así. Dime si ese pensamiento no es un pensamiento pecaminoso. Yo me acuerdo años atrás, en la reunión de la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana en Brasil, un tema profundo, complicado. Algunos pastores se reunieron, se arrodillaron y oraron. Otros pastores estaban llamando a ellos de pentecostales porque estaban orando de rodillas. Era una reunión de la iglesia. ¿Qué pasa con nuestra oración? ¿Por qué oramos tan poco? En nuestra vida personal cuesta, pero cuesta para todos. Ese es el punto acá. Yo tengo que arrepentirme de ello. Yo tengo que arrepentirme de la no oración. Yo tengo que arrepentirme de la falta de convicción de pecado. Yo tengo que arrepentirme de la dureza de mi corazón. Hemos endurecido nuestros corazones cuando nos hemos autoengañado con diagnósticos súper positivos. Hemos engañado nuestro corazón y hemos abandonado el encuentro con el Señor. Hemos fracasado como líderes en guiar a nuestro pueblo de rodillas al Señor. Más tiempo en oración nos había privado de muchos desabores en la vida. Más tiempo en oración por su familia le había librado de muchas tristezas en su hogar. Más tiempo de oración en la iglesia pudiera haber traído a la iglesia un otro color, una otra historia. Nos olvidamos que el Señor escucha nuestras oraciones y contesta. Nos olvidamos que tenemos un buen Padre Celestial que cuida su iglesia. Descansamos en que lo que empezó en el poder del Espíritu sigue con nuestra carne. No, si ponemos el empeño acá, si hacemos así funciona. Tenemos el proyecto correcto, tenemos la forma correcta, tenemos la teología correcta, entonces todo está en paz. No era el problema con los efesios. Ellos tenían la teología correcta y se ponían muy duros contra aquellos que eran herejes. Muy duros. Y el Señor los felicita bien. Pero lo que es esencial todavía te falta. Si el Señor llama al arrepentimiento es porque había pecado. Por lo tanto, el no amar a Dios como Dios debe ser amado sigue siendo pecado. El amar menos a Dios sigue siendo pecado. Por eso debemos volver y arrepentirnos. Por eso debemos volver y arrepentirnos. Debemos descubrir la oración. Raven Hill, ese que fue citado recientemente, dice que la oración es la cenicienta de la iglesia. Es la cenicienta de la iglesia. Es la más pobre. Porque no se reviste de la importancia, de la forma, de las flores del intelectualismo. No da estatus a nadie. Nadie la ve. Y solemos decir que la oración es el último recurso del cristiano. Es decir, cuando luchaste con todas sus fuerzas, sin Dios, lo último que puedes hacer es clamar a Dios. Yo me acuerdo de un pastor y siempre trato de recordar eso. Nosotros no debemos pedir a los hombres sin antes pedirlo a Dios. Sin antes pedirlo a Dios. Y hay dentro de nuestras iglesias un pensamiento que es pecaminoso, que mucha gente, para enorgullecerse de su espiritualidad, de su supuesta espiritualidad, dice: yo no le pido nada a Dios, solo agradezco. Solo agradezco. Si yo no pido nada a Dios, no necesito de Dios para nada. Y si yo no necesito de Dios para nada, estamos bien. El que cree que no necesita de Dios, no necesita arrepentimiento tampoco. ¿Cuán distante estará una persona de Dios para pensar de esa manera?
Porque mientras más cercanos al Señor, más conscientes de nuestra miseria, más conscientes de nuestro pecado, más conscientes de nuestra muerte, más conscientes de nuestra incapacidad, necesitamos desesperadamente de Dios. Amén. Y el necesitar de Dios tiene inicio en arrodillarse arrepentido al Señor y decir: Señor, he pecado. Cuando Nehemías ve la situación de su pueblo, lo primero que hace es orar al Señor. Él dijo: me puse muy triste con ese diagnóstico. Me senté, oré y ayuné al Señor por varios días. ¿Cómo inicia su oración? Señor, hemos pecado. Yo y mi pueblo hemos pecado. Tenemos que reconocer que hay pecados que nosotros hemos cometido como personas y hay pecados que cometemos como iglesia. Como iglesia hemos pecado cuando hemos negado el evangelio a nuestra ciudad, pensando que está bien con mantener la actividad, la puerta abierta, entre lo que entre. Pecamos como iglesia cuando nos encerramos. Pecamos como iglesia cuando amamos menos al Señor que nuestra propia denominación. Es pecado, hermanos. Es pecado. Nosotros tenemos el gran desafío de, como iglesia, volver a los pies de Jesucristo, arrodillados, arrepentidos, y decir: Señor, ten compasión de tu iglesia, de tu pueblo. Y ese mensaje es un mensaje de gracia, porque da la oportunidad de arrepentirse. Es tiempo. La cosa va mal, pero es tiempo. Y esa llamada es una llamada del Señor. Podemos arrepentirnos, debemos hacerlo. Es interesante. Debemos redescubrir en la oración el rechazo a todo lo que es contrario a la voluntad del Señor. Debemos redescubrir en la oración la verdadera tristeza por el pecado. Y eso es terrible, cuando la iglesia ya no se entristece por el pecado. Una de las marcas en estas cartas es la tolerancia con la indisciplina. La falta de disciplina es un cáncer para una iglesia. La falta de oración conlleva la falta de disciplina, y la falta de disciplina mata a la iglesia. No solamente porque difama el nombre de Jesús, sino que es la falencia en no llamar al pecador al arrepentimiento, en no exhortar a la iglesia a abandonar esa conducta, en no romper con el pecado. Porque a veces no queremos perder el hermano, es un amigo, lo conozco, pucha, qué pena, y voy tolerando el pecado ajeno, porque voy tolerando también mi propio pecado. Y si yo aplico esa ley para mí, aplico para el otro, porque escuche el hermano. Y vamos a decir: es que ya somos tan poquitos, si ponemos duro no queda nadie. Pero no es así que Jesucristo ve su iglesia. La llamada al arrepentimiento es la llamada a la disciplina en la iglesia. A comenzar por uno, a comenzar por el pastor, a comenzar por el liderazgo. No podemos tolerar líderes. Ojo, no podemos tolerar líderes faltosos. Eso es así, desde su palabra. Hay una doble exigencia al que anhela al liderazgo dentro de la iglesia. Hay una doble exigencia. Hay de aquellos que hacen desviar a las ovejas de Jesucristo. Hay de aquellos que conducen el pueblo de Jesucristo hacia lugares de dolor y sufrimiento. Y el Señor será duramente cruel con aquellos que así lo hacen. Tenemos que ser criteriosos al elegir presbíteros y pastores en nuestras iglesias. Hermanos, ¿a quiénes estamos ungiendo? ¿A quiénes estamos estableciendo como líderes en la casa del Señor? ¿Cuál es su conducta? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su vida con Dios? Ese hermano ora, esa hermana trabaja, ora. ¿Cómo es su conducta? ¿Cómo cuida a su familia? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su corazón? ¿Esa persona nos estará guiando hacia Jesucristo o va a estar simplemente manteniendo el templo? O es solamente para completar el número de los presbíteros y diáconos. Es que no hay nadie más. Hermanos, si no hay nadie más, no elija a nadie más entonces. Porque el dueño de la iglesia nos va a cobrar.
Y ahí no podemos decir, no, Señor, fue la iglesia que eligió, yo no tengo culpa. Yo sí tengo culpa. Ah, no, Señor, pero si yo no... Usted tiene culpa igual. Nehemías no había pecado, ni siquiera llevado al pueblo a cautiverio. Pero cuando él ora al Señor, él ora, Señor, nosotros hemos pecado. Yo y mi pueblo hemos pecado. Es así, hermanos. Yo no puedo delegar mi responsabilidad. Yo no puedo hacer como Adán y Eva. Señor, fue la mujer que tú me diste. Así que la culpa es de ella, con colaboración tuya, porque tú me la diste. Vino con problemas a lo mejor. Y la mujer dijo, no, si la serpiente me engañó. Me dijo que era light. Será su. Nosotros tenemos esa tendencia. Cortémosla. Cortémosla. Debemos arrepentirnos. Todos los despertamientos empiezan en la cámara secreta. Ningún corazón arde en fe sin mucha conversación secreta con Dios. Y nada puede sustituir su falta. Eso dijo el pastor John Beveridge, que nosotros lo conocemos mucho. Era un pastor anglicano del siglo XVIII, pero fue considerado por Spurgeon como uno de los mayores predicadores evangelistas del siglo, uno de los líderes del avivamiento en aquel país. Y lo que él dice es totalmente verdadero. No sé si ustedes están familiarizados con la historia de los hermanos moravios. Los moravianos eran un grupo de personas que fue recibido por el conde Nicolás Zinzendorf en sus propiedades. Son conocidos en el mundo por una gran explosión misionera. Antes de las misiones modernas, de las agencias de misiones, de la lógica de misión transcultural y todo eso. Ellos inventaron eso, mucho antes de eso. Los hermanos moravios eran considerados por personas que tenían un amor por la misión tan profundo y tan grande, que se entregaban a ser vendidos como esclavos, para entrar en ciertos países, para evangelizar en medio de los esclavos. Cuenta la historia que había un hombre que trabajaba limpiando zapatos de la gente. Y conde Nicolás Zinzendorf se va y se sienta para que le limpie el zapato. Y el caballero le dice, Señor, yo quiero ir a las misiones. Y él dijo, bueno, pues, ¿qué te falta? Es que solamente me falta un par de zapatos. Y el conde dijo, ya espérame que yo voy a buscar y ya vuelvo con el par de zapatos para que puedas ir. Y cuando le regresa, el caballero ya se había ido. No se aguantó y fue sin los zapatos. Y uno dice, qué poderoso. Hay recuerdos de misioneros en las misiones más modernas que llegaron a tribus al interior de África y encontraron ahí mantel de Santa Cena con el símbolo de los hermanos moravios. Siglos después, el evangelio había llegado ahí primero por medio de esa gente. Pero ¿sabe cómo comenzó eso? Todo eso comenzó con una reunión de oración. Una reunión de oración ininterrupta que duró 100 años. ¿Ustedes saben qué es lo que es eso? Dicen los historiadores que cuando se inicia esa reunión de oración, el Señor derramó un poder tan grande en ese pueblo que 2 hermanos moravios que estaban en otra ciudad, en ese mismo momento sintieron el poder de Dios, kilómetros de distancia. Sintieron que el Señor estaba hablando algo, haciendo algo. Y solamente entendieron qué es lo que era cuando llegaron ahí. Un pueblo que oró ininterruptamente por 100 años. 100 años. No hay avivamiento sin oración. No hay avivamiento sin arrepentimiento. Antes del fuego hay muchas lágrimas. Muchas lágrimas. Tenemos que llorar por nuestra iglesia. Porque ella no es nuestra en última instancia. Ella es la novia de Jesucristo. Y Él la ama. Y hemos defraudado al novio. Porque hemos maltratado a su novia. No la hemos atendido. No la hemos cuidado. No la hemos protegido. Hemos fracasado, hermanos. Por eso necesitamos hablar de avivamiento. Por eso necesitamos hablar de avivamiento. Debemos redescubrir
juntamente con la oración, la unción de Dios, que es el poder de Dios para trabajar para Él. Hace algunos años atrás, en una conferencia de misiones en São Paulo, algunos misioneros coreanos estaban ahí, surcoreanos estaban ahí, y ellos comentaban la necesidad de la oración para la predicación. Y ellos decían que antes de presentar la predicación al pueblo, yo necesito sumergirla en oración, cocinarla en oración, trabajarla en oración. Porque la unción tiene que ver con el poder de Dios que fluye a través de su palabra, a través del predicador, a través de los líderes de la iglesia. La unción de Dios tiene que ver con que el Señor va más allá de sus límites académicos. El Señor va más allá de sus límites teológicos. El Señor va más allá de los límites humanos. Unción es el apóstol Pedro salir del escondite donde estaban y pararse en medio del templo, donde 40 días atrás, 50 días atrás, la gente que había gritado Barrabás estaba ahí, y empezar a cantar y gritar y alabar el nombre de Jesucristo. Unción es que la gente que gritaba por el nombre de Barrabás se arrepintiera a los pies de Pedro. Y uno se pregunta, ¿qué tan fantástico sería Pedro? Pedro era el mismo Pedro. La diferencia es que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Yo tengo que predicar con el Espíritu Santo. Yo tengo que cantar con el poder del Espíritu Santo. Yo tengo que servir con el poder del Espíritu Santo para que haya transformación, para que haya nueva vida, para que haya un real impacto en la sociedad. Como las demás cartas, sí somos pobres, sí somos pocos, pero el Señor es poderoso, su poder es infinito, y Él obra a través de su iglesia. Él llama a hombres sin educación, sin formación, con temor, con limitaciones, a ponerse en medio del pueblo y transforma la realidad de todo un pueblo. Y es así como el cristianismo tomó al imperio romano, es así como el cristianismo ha tomado el mundo, y es así como Cristo dominará por sobre todas las cosas. Su poder es imparable, su iglesia es imparable. Nosotros tenemos que entender que el poder de Dios debe actuar a través de nosotros. Debemos redescubrir eso. No podemos escondernos detrás de nuestros libros, no podemos escondernos por detrás de nuestras excusas. Tenemos que buscar ser personas que actúan según la unción de Dios. Ese es el deber nuestro como pueblo de Dios. Pero el punto final aquí está en la llamada al regreso al primer amor. Y la tercera cosa que nosotros necesitamos entender para un verdadero arrepentimiento es lo que Jesús habla aquí de amor único. Dice, vuelve y haz las primeras obras. Debemos entender algo muy importante, y quiero que eso quede marcado en nuestras mentes. La única función de la iglesia es amar a su Señor. La única función de su iglesia es amar a su Señor. Somos llamados pueblo de Dios para amar a su Señor. No importa cuán hermosa sea nuestra alabanza, no importa cuán imponente sea nuestra prédica, no importa cuán grandes sean nuestros templos, no importa cuán hermosa sea nuestra historia, no importa cuán grandes sean nuestros eventos, no importa cuánto esfuerzo hemos puesto y cuántos sacrificios hemos abrazado, no importa cuánta plata hemos donado y cuánta dedicación hemos puesto ahí. El Señor alaba el esfuerzo de ellos, pero dice, eso no es suficiente, porque ustedes fueron llamados, comprados, rescatados para amarme a mí. Eso es lo que la iglesia debe hacer. Eso es lo que la iglesia debe hacer. Toda obediencia sin amor no sirve. Toda obediencia al Señor sin amor no sirve. Yo tengo que trabajar con la misma pasión, con la misma entrega enamorada de aquel que se recién convertido. ¿Ustedes han visto un recién convertido? Nuestra iglesia necesita de más recién convertidos. Porque el recién convertido, él tiene el empuje, él quiere evangelizar a todos, quiere evangelizar a su familia, pero ahora, no como parte del programa que vamos a implementar el próximo, ahora, esta semana. Toda es una oportunidad para cambiar a la gente,
¿Han visto gente así? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con esa gente? Les matamos el fuego antes posible, porque nos cansa. Ay, no, es así como le ponen mucho color. No, el cristianismo no es así, hay que acomodarse. Y tratamos de bajar las revoluciones de gente que está enamorada por Jesús. No solamente no amamos al Señor como debiéramos, pero les quitamos el amor de la gente que está enamorada de Jesús. Dime si eso no es pecado. Ayer nosotros aprendimos a cómo hacer una proposición de noviazgo con un geo. ¿Dónde está el geo? Ahí. Nos tiró la barra así, bien alta, ¿no? Los que ya casados estamos, ¿no? Pero, ¿qué cosa no hace una persona enamorada? ¿Qué cosa no hace una persona enamorada? Cuando estás enamorado, tiene un afecto tan profundo por la persona que todo es hermoso en ella. ¿Se dan cuenta? Todo es hermoso. Incluso la forma, cosas banales de la vida, uno dice, ay, mira qué hermoso se sacan las cuestiones de la nariz, qué hermoso. Uno ve como, es tierno, es tierno. Incluso cuando le queda comida en el diente, ay, qué déjame sacar. Uno está enamorado. Hay un afecto tan grande que uno no puede desprender del otro 24 horas. Quiere saber dónde está y qué está haciendo y cómo está haciendo. Ahora con las tecnologías es así como que, oye, ya contéstame, ¿y qué está haciendo? ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo no te vas? Quiere saber, quiere conocer, quiere meterse en todo, quiere estar en todo. No puede no sentarse al lado, tiene que estar a mi lado, ¿cómo no? Y más, ¿cómo se va a sentar a mi lado y me va a dar la mano? ¿Qué te pasa? ¿No me amas? ¿Sí, así o no? El amor es así como esa cuestión que te consume. El 100% de tu tiempo está pensando en ello. En cosas para regalarle a ella, en cosas para agradarle a ella. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo va la vida? ¿Y cómo que no va? ¿Y qué? El amor es así. Hay esa añoranza de querer estar con el otro. Uno tiene que salir a trabajar, porque, ¿cierto? Y uno, no veo la hora de volver a mi casa para estar con él. O que nos vamos a encontrar a las 6. A la iglesia uno llega a 6:15, pero para encontrarse con otro llega a 6:15. Es cuando somos niños y al día siguiente vamos a viajar. A las 5 de la mañana estamos listos con la maleta lista. Vamos a viajar. Y el niño pasa toda la semana, vamos a viajar, vamos a viajar, vamos a viajar. ¿Y cuándo es? ¿Ya llegó? ¿Ya llegó el día? Esa ignorancia de querer estar con uno. Eso es amor. Vemos esa locura, ese desprendimiento, ese sacrificio que no te cuesta nada. Yo no sé cuánto le costó al Geo arrendar el barco. El anillo tampoco sé cuánto le costó. Pero uno no está ni ahí. No está ni ahí. Uno ni se acuerda. Se endeuda en 3 tarjetas. No hay problema. Feliz. Y uno sale feliz. Le vendieron una cuestión que vale 1/5 de lo que pagaste, pero estás feliz. Estás feliz. Porque ese es el amor. Pero hay un amor oculto. Es así que amamos a Jesús. Es con ese mismo nivel de afecto que amamos a Jesús. Ese mismo nivel de urgencia que amamos a Jesús. Es ese mismo nivel de desprendimiento que amamos a Jesús. Parece que para Jesús todo es más caro. Cuesta más. Tengo placer de estar en su presencia. Tengo placer de escuchar su voz. Si estoy enamorado, no me importa si me va a hablar de lo que sea. Yo me acuerdo que cuando todos los adolescentes tienen eso, las mujeres, el fanatismo con una banda musical, algo así, ¿no? Y Mariana tiene todavía un fanatismo con esos chicos que van a venir ahora, los Backstreet Boys.
Pero era algo insano, ustedes no se dan cuenta. Era algo insano, eso no es nada. Insano. Todo el rato hablando del mismo, todo el rato, las músicas y los videos y las músicas y no sé qué, y ay, qué lindo, y ay, no sé qué, y ay, y los pasos y las músicas. Insano. Como los coreanos. Y ahora son los coreanos, el K-pop. Pero cuando uno está enamorado, uno no se hace problema, uno lo aguanta. ¿Sí o no? Uno lo estimula. Porque si le hace al otro feliz, no lo estimula. ¿Sí o no? Así es. Así es. Cuando nosotros estamos enamorados verdaderamente, todo sacrificio no es un peso, sino que una necesidad. Y yo me acuerdo de José de Egipto, cuando la esposa de Potifar le dijo, ven, acóstate conmigo. Él no dijo, es que mi religión no me permite, es que si no me van a disciplinar en la iglesia. Es que, ¿qué es lo que va a decir la gente? ¿Qué es lo que va a hacer tu marido? Lo que él dice es, ¿cómo puede hacer eso a mi Señor? ¿Cómo puede hacer eso a mi Señor? Nosotros necesitamos redescubrir el amor verdadero a Jesucristo. Volver al primer amor, volver a las primeras obras, volver a esa pasión verdadera. Entender que la misión nuestra es amar a Jesucristo. Debemos construir iglesias, debemos plantar iglesias, debemos ser iglesias cuya única propuesta es aprender a amar a Jesucristo todos los días de sus vidas. Nuestras predicaciones tienen que apuntar a llevar a la gente a amar más a Jesucristo que a nuestros programas, amar más a Jesucristo que a nuestra comunidad, amar más a Jesucristo que a nuestra ciudad, amar más a Jesucristo que la comodidad que el dinero te pueda dar, amar más a Jesucristo que nuestra percepción de santidad, amar más a Jesucristo que nuestro conocimiento teológico, amar más a Jesucristo que nuestras ideas locas de cómo el mundo debe ser. Debemos amar más a Jesucristo que cualquier otra cosa. Para eso está la iglesia. Esa es la propuesta de la iglesia. La iglesia se ha desviado de su propuesta final. Y si la iglesia se desvía de su amor a Jesús, ella se desvía de todo. No importa cuán hermosos sean nuestros templos, cuán fantásticos sean nuestros sermones, cuán maravillosas sean nuestras alabanzas, la iglesia sigue desviada, porque nada funciona sin el amor verdadero de Jesucristo. La iglesia tiene que entender eso y más. La iglesia necesita redescubrir, la iglesia presbiteriana necesita redescubrir el Espíritu Santo. ¿Y por qué digo eso? ¿De qué manera podemos nosotros amar a Jesucristo tan desesperadamente como Él nos exige? Si no es el Espíritu Santo obrando en nosotros eso, si no es llenándose del Espíritu Santo, si no es buscando vivir con el poder del Espíritu Santo contra la tentación, contra el pecado, contra las dificultades, contra la tendencia de bajar el perfil del pecado ajeno, contra la tendencia de dejar con que las cosas sigan como están. No, el amor hace con que nosotros no seamos tolerantes con el pecado. El amor hace con que nosotros no seamos tolerantes con la miseria de nuestras vidas. El amor hace con que nosotros queramos dar lo mejor para Jesucristo, no para nosotros. Y lo que Él nos exige muchas veces va a desagradar a la gente. Lo que Él exige muchas veces nos va a producir en nosotros conflictos y dificultades. Lo que Él exige muchas veces nos va a poner en una situación de contrariedad. Porque amar a Jesucristo es vivir la contracultura del Evangelio. Y yo no puedo vivir la contracultura del Evangelio sin el poder del Espíritu Santo. La iglesia es una iglesia espiritual. Espiritual. ¿Qué es lo cual el problema de la iglesia de los Efesios? El problema es que ellos estaban simplemente manteniendo la rueda, simplemente haciéndola funcionar. Yo me acuerdo de ellos atrás de un pastor que yo conocí en Brasil. Que yo le pregunté, él había sido puesto en una congregación, una iglesia menor del presbiterio. Había salido de una gran iglesia y lo pusieron en una iglesia pequeña. Y él tenía otras aspiraciones que no eran ministeriales. Y yo le pregunté, así como en aquel momento, en la ingenuidad del candidato, así como que en los primeros años de mi candidato, ¿y cómo va la iglesia? Y él me dijo algo que yo nunca me olvidé. Dijo, vamos aquí manteniendo la fe de los creyentes. Y dije, ¿qué? Eso no existe, hermanos. Es así como se mata una iglesia. Mantener es matarla. Mantener es matarla. ¿Cómo mantengo el fuego?
Yo tengo que echar más leña. Yo tengo que echar más fuego. Porque no se mantiene esa cuestión. Se apaga. Así es con la iglesia. Necesitamos redescubrir el poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia. Parece que el Espíritu Santo y la oración son temas de pentecostales. No. Mucho antes del movimiento pentecostal, los teólogos reformados estaban hablando de la importancia del Espíritu Santo en la aplicación de la obra de la redención. Hablamos de los 5 solas, hablamos de la teología del pacto, nos encanta todo eso, pero ¿quién aplica todo eso en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence del pecado, el Espíritu Santo nos lleva a amar a Jesucristo, el Espíritu Santo capacita a su iglesia a obedecer al Evangelio. El Espíritu Santo es quien mueve en nosotros. El Espíritu Santo fue el que sacó a los apóstoles, a los discípulos que estaban encasillados ahí en una casa, en un segundo piso, y los llevó al lugar donde estaba toda la gente y los habilitó con poder y autoridad para predicar a esas personas. Y fue por el Espíritu Santo que esas personas se convirtieron. Cuando Jesucristo dice que los campos están blancos, es porque el Espíritu Santo ya está obrando regeneración en esas personas. ¿Cuál es nuestra tarea? Ir y predicarles a ellos el Evangelio de Jesucristo. No en nuestra fuerza, sino que en la fuerza del Señor, la fuerza del Espíritu Santo. Ese es actuar en el amor de Jesucristo. Ese es el primer amor. A ello tenemos que volver. Debemos entender que tenemos el deber de ser una iglesia poderosa en Chile. No debemos ocultarnos detrás de nuestra historia y decir, no, si hicimos nuestra parte. No, no hemos hecho nada. Nada. Tenemos una ciudad, tenemos una región a la cual debemos avanzar. No podemos acomodarnos con 15, 20, 30, 50, 100 personas en una iglesia y decir, bueno, ya está. No podemos acomodarnos con una vida de medio cristianismo, una vida más o menos, un pie adentro, otro afuera. No. Porque el celo por el Señor, producto de su amor, no nos permite hacer eso. Y es algo muy grave lo que el Señor dice aquí. Pero si no lo hace, volveré pronto y moveré el candelero. ¿Qué es lo que dice el Señor? Arrepiéntete, haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Hermanos, necesitamos entender que iglesias mueren. Iglesias mueren. Miremos Europa. Miremos Europa. Tenemos que enviar misioneros a Europa porque las iglesias están muriendo. Las iglesias se están convirtiendo en mezquitas. ¿Ah? En discotecas, en bares, en cines, en casas. Esas iglesias han muerto. ¿Dónde está la iglesia de Éfeso? ¿Dónde está la iglesia de Éfeso? Nosotros no nos podemos dar el lujo de pensar que eso no va a pasar con nosotros, porque ya está pasando. Ya está pasando. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces para revitalizar nuestras iglesias? Debemos volver a la palabra y hacer el diagnóstico verdadero de Jesucristo. No te va a gustar, pero es necesario. Y la primera actividad que una iglesia necesita para retomar su pasión por el Señor es la renovación sistemática, constante. No para tomar cafecito y conversar de la vida ajena, sino que para llorar delante del Señor suplicando misericordia. Suplicando misericordia. Suplicando que aquel que se mueve entre los 7 candeleros no nos quite de su lugar. Porque si nosotros no somos diligentes en eso, el Señor vendrá. El Señor ama a su iglesia y el Señor la protegerá de nosotros. Debemos tener eso en el corazón. Volvamos a Jesucristo. Volvamos al Señor. Queremos un avivamiento en la iglesia, ¿sí o no? Vamos a orar.
Vamos a orar por nuestras iglesias. Vamos a orar para que podamos escuchar la voz del Señor. Él termina diciendo que tiene oídos a oír. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y debemos decir lo que la palabra dice también en el Antiguo Testamento. No endurezcan el corazón de ustedes, como ellos hicieron en el desierto. No endurezcan sus corazones. La crítica del Señor es para salvarla. La exhortación del Señor es para recuperarla. Volvemos al Señor, volvemos a su palabra, volvemos al Evangelio. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, nosotros te suplicamos tu misericordia, tu gracia. Te suplicamos, Señor, que tú puedas tener compasión de tu iglesia. Señor, muchos son nuestros pecados como iglesias locales y como denominación. Hemos pecado, Señor, cuando no hemos condenado prácticamente el clasismo de nuestro país y lo hemos incorporado a nuestras estructuras. Hemos pecado, Señor, cuando nos hemos adaptado a la no evangelización, cuando hemos justificado nuestra conducta pecaminosa de casi amor, cuando hemos, Señor, nos hemos escondido por detrás de una supuesta sabiduría y doctrina, pero sin poder y sin vida. Perdónanos, Señor, por justificar lo injustificable. Te suplicamos, Señor, tu misericordia para nuestras iglesias. Llena, Señor, las bancas de nuestras iglesias de nuevas almas convertidas a Jesucristo. Llena, Señor, a nuestros templos de vida, arrepentimiento, alegría del Señor, gozo por la salvación. Llena, Señor, nuestros consistorios de hombres de Dios que aman al Señor y que se entregan al Señor y que se la juegan y que mueren por Jesucristo. Da, Señor, pastores según tu corazón, hombres que te sirven con dedicación. Da, Señor, a nuestros púlpitos predicadores ungidos, llenos del poder del Espíritu Santo, para que tu palabra pueda traer vida a las congregaciones. Da, Señor, que nuestra iglesia tenga sed, pasión, desesperación por tu presencia. Que el amor por nosotros sea nuestra prioridad. Que el amor por ti sea nuestra prioridad. Que el amor por ti sea nuestra principal actividad. Que el amor por ti pueda, Señor, nivelar todas las cosas que hacemos. Ayúdanos, Señor, también a aprender con la división. No nos permita, Señor, corazones amargados, encerrados, endurecidos. Corazones que no reconocen culpa y responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a reconocer que eso también es pecado nuestro, que eso también es culpa nuestra y que debemos aprender de ello para crecer. Ayúdanos, Señor, a que el celo por tu casa nos consuma, como el celo por tu casa te consume a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener corazones postrados ante ti, en adoración, en humillación, para que tú puedas hacer de nosotros lo que quieras. Te pedimos, Señor, que hagas cosas maravillosas en Chile. Cambia ese panorama de muerte. Cambia, Señor, ese panorama de incredulidad que hay en nuestro país. Cambia, Señor, ese panorama que ha afectado a nuestras familias. Cambia, Señor, esa infertilidad espiritual. Trae vida, Señor, a nuestras congregaciones. Restaura las que están muriendo. Restaura, Señor, las que están en decrecimiento. Da, Señor, una nueva pasión. Da, Señor, una nueva comprensión del Evangelio. Una redefinición del amor por ti, Señor, te suplicamos. Despierta en medio nuestro vocaciones. Despierta vocaciones pastorales. Despierta, Señor, vocaciones para el ministerio del presbiterato. Despierta, Señor, verdaderos diáconos en nuestras iglesias que aman al pobre y que sirven al necesitado. Presbíteros que pastorean a su pueblo. Pastores que lideren a su pueblo. Despierta entre nosotros vocaciones misioneras para que podamos ir hacia donde no hemos ido.
para que podamos ir a pueblos, lugares, para que podamos ir a etnias y localidades donde tu evangelio no ha llegado. Ayúdanos, Señor, a romper con ese estigma de que somos pocos, de que somos pequeños, porque tú eres grande, tú eres poderoso y tenemos tu palabra en nuestras manos y nada puede impedir la acción del poder de Dios. Úsanos, Señor, envíanos, Señor. Haz un milagro en nuestras vidas, haz un milagro en nuestra iglesia, haz un milagro en nuestras familias. Te suplicamos, Jesucristo, haz un milagro en nosotros. Enséñanos a amarte. Enséñanos, Señor, a amarte de verdad. Perdónanos, Señor, porque no te hemos amado como corresponde. Hemos puesto a falsos ídolos en lugar tuyo. Perdónanos, Señor, por eso. Estamos arrepentidos de nuestra idolatría. Queremos a ti, Señor. Queremos a ti. Ayúdanos, Señor, a volver al primer amor. Al volver al primer amor. Eso es lo que tu iglesia necesita. En el nombre de Jesús oramos. Amén.